Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Ahora nos encontramos en el pueblo de San Bartolomé, Coahuismatlac, perteneciente al municipio de Chautempan. Como siempre es un honor, su amigo Sixto Ipazzi Pérez, cronista municipal, compartir estas cápsulas informativas, sobre todo porque este pueblo es, ahora sí, el fundador del municipio, podríamos llamarle así, porque aquí fue donde se asentaron los primeros teochichimecas que vinieron de la parte norte del país. Primero llegaron ahora donde después se constituyeron los cuatro señoríos, pero después de ahí salieron de ahí varias familias y unas de ellas vinieron a sentarse a Coahuismatlac. Coahuismatlac es una palabra náhuatl que quiere decir enfrente de los 10 árboles. Y aquí empezaron a hacer su vida los primeros teochichimecas con su culto, obviamente, a sus antiguos dioses. Aquí había un adoratorio justo a mis espaldas, un teocal dedicado a Matlalcueyel, la esposa de Tlaloc, los dioses del agua. Cuando llegan los frailes franciscanos se dan cuenta de la importancia que tiene este culto y Fray Martín de Valencia viene de donde ahora es la capital del estado y quema todo lo que hay en relación a Matlalcueyel y a su culto y empieza la construcción de la primera ermita en Chautempan. Aquí se comienza esa construcción en 1525. Eh, Fray Torillo de Benavente comenta en una de sus crónicas que antiguamente los nativos de este lugar, sobre todo el teopisque, el sacerdote, el anciano, subía junto con el pueblo y rendían culto, tributo a la diosa Matlalcueyel. Subían antes de llegar a la cima, el pueblo se quedaba un poquito en las faldas, mientras que el teopisque iba y ofrendaba flores, ofrendaba piedras preciosas, plumas, y ya después bajaban. Y Fray Juan de Torquemada, en su historia indiana, comenta que Fray Martín de Valencia se da cuenta de este culto que es muy importante, viene y quita ese culto y es así que construye esta ermita. Después, estamos hablando de 1380 cuando se funda esta comunidad. Vienen los frailes en 1525, sí, en 1525, pero antes, en 1384 aproximadamente, es cuando los teochichimecas de este lugar bajan a la cabecera, lo que ahora es la cabecera municipal, y allí se ubican a las orillas de la ciénega, es decir, Chiautempan, y fundan varios barrios. Y ahí es lo que da origen a la Chautempan que ahora conocemos. Bueno, pues como les comentaba, este pueblito ahora se llama San Bartolomé. El santo fue uno de los discípulos de Jesús. Él aparece en en los evangelios canónicos y también en el Evangelio de San Juan. Y en los Hechos de los Apóstoles menciona que pues este apóstol fue a predicar el Evangelio a la India y en otros lugares como Egipto. Sin embargo, pues en esas predicaciones él fue desollado, fue martirizado a causa de la predicación del Evangelio. Es interesante la historia del santo. Sin embargo, aquí es un pueblo de mucha raigambre y desde la época de la colonia, pues el culto ha predominado. Incluso no solamente se quedó el templo en la primera ermita, sino que después los fiscales, las autoridades se fueron abriendo esta iglesia que ahora le llaman la iglesia viejita. A mis espaldas, más hacia el norte, está la primera ermita. Este atrio era el panteón de la comunidad. Sin embargo, después ya era insuficiente el templo y se construyó la iglesia nueva. Uno de los promotores fue el presbítero Enrique Mesa Pérez.
un connotado sacerdote de la comunidad, que por cierto la construcción creó división en el pueblo porque unos querían y otros no querían que se construyera. Incluso cuentan aquí los habitantes de esta comunidad que el transporte público, había dos líneas, uno para los que querían que se construyera el pueblo y la otra parte, el otro transporte era para aquellos que sí querían. Entonces está interesante esta historia de ambos templos, porque incluso pues la decoración del templo nuevo pues está tomando cada vez mayor auge, ya que se está decorando con murales y tiene una expresión muy interesante, muy contemporánea. Y bueno, aquí nos encontramos justamente en la parte central del pueblo, podríamos llamarle así. Más hacia el oriente de la comunidad hay vestigios que datan de 1926, en la época de la Cristera, donde un sacerdote llamado Vicente se refugió allí porque, como se sabe, en esa época hubo restricciones para los que rendían culto católico, y dentro de ellos pues, a los sacerdotes obviamente, y este padre se refugió allá donde ahora hay una especie como de baño de temazcal, y allí se resguardó durante algún tiempo, pero resulta que no solamente él sabía de esa ubicación, sino que venían varios sacerdotes y también se resguardaron allí. Incluso allá en ese lugar, la gente que sabía de la existencia del padre Vicente, pues le llevaba de comer. Incluso allá se hacían los bautizos, allá se hacían los casamientos. Es una historia maravillosa que guarda la comunidad. Bueno, así como esa historia existen muchas. Por ejemplo, pues que pueblo, pues como ya lo dijimos al comienzo de esta narración, pues guarda bonitas enseñanzas para las próximas generaciones, porque hay que tomar en cuenta que esta comunidad fue la que originó de alguna manera la historia del nuevo municipio de Chautempan. Y ahora, bueno, ahorita como estamos escuchando, es un pueblito de mucha raigambre, porque pues tienen un reloj, como lo acabamos de escuchar, que está tocando cada 15 minutos a la hora, todo funciona a la perfección. Tienen sus instituciones aquí, tienen desde preescolar, maternal, hasta primaria, secundaria y preparatoria a través del CECITE 24. Entonces es una comunidad muy avanzada, los pobladores se dedican al comercio, es un pueblo progresista, tienen sus fiestas y tradiciones como lo marca el calendario civil y religioso. Aquí renuevan la autoridad de la comunidad el día 25 de diciembre. Y es un pueblo muy avanzado, porque pues cada vez hacen mejoras a la comunidad, tienen su propio panteón. Hay gente muy generosa que ha donado pues, material para, incluso dentro de las personas, los habitantes, pues hay habitantes que son empresarios de materiales para la construcción y han construido sus propios templos, no solamente estos que vemos aquí, sino también otras capillitas como la capilla del Panteón. En fin, es una comunidad muy próspera, ha evolucionado en tan poco tiempo. Incluso dentro de las personas que más destacan aquí pues son los sacerdotes. Ha habido bastantes sacerdotes que han salido de este pueblo, igual con religiosas que han ido a Angola, a otros países, a otros continentes del mundo a predicar el evangelio. Es una comunidad que preserva esa parte religiosa como parte de su identidad. Y así podemos mencionar también que tenemos personajes muy destacados. Por ejemplo, recuerdo hace algún tiempo que se le entregó al presbítero Adrián Gutiérrez Pérez una medalla
al mérito ciudadano, precisamente porque él fue quien fue a ver al presidente de la República cuando era pequeño, pues para pedirle que ayudara a la construcción de las presas de Gavión, porque en tiempos de lluvia el pueblo se inundaba, y gracias a su intervención no solamente dejó de inundarse el pueblo, sino también la cabecera municipal de Santana Chautempan, y así podríamos seguir mencionando. Bueno, también hay un presbítero muy interesante que incluso aquí en mis espaldas está una placa donde está su nombre, el presbítero Enrique Mesa Pérez, quien promovió la construcción del nuevo templo católico. Y bueno, pues también fue un personaje un tanto polémico, así lo consideran aquí en la comunidad. Sin embargo, pues las obras dicen más que las palabras, y ahí está la construcción del nuevo templo. Aquí pues hay un panorama muy interesante, e incluso el templo viejito, donde se encuentra la primera ermita, hay un museo de sitio. Hay que saber que en el municipio de Chautempan solamente hay 2 museos de sitio. El primero es aquí en San Bartolomé, Cuauhxmatla, y el segundo está en San Pedro, Tlalcuapan. Y aquí todavía se conserva un monolito dedicado a Tlaloc, y ahí está montadito en un pequeño basamento. También en su museo guardan todavía lo que para 1918 pues era como la ambulancia, que era una especie de cajón hecho de tablas, en donde depositaban las familias a sus familiares muertos en la pandemia de la gripe española, y es un objeto que tiene mucho valor histórico. Y así como ese objeto, también hay documentos escritos en lengua náhuatl. Incluso Luis Reyes García, un historiador muy connotado del estado, escribió basándose en los documentos antiguos que tienen aquí en la presidencia. Hizo un libro llamado Documentos Históricos de Cuauhxmatla Atetecosco, donde menciona incluso quiénes fueron los fundadores de esta comunidad, y menciona a Bartolomé el Ayotzin y su hijo Melchor, quienes donaron tierras para que se cultivaran, y de allí, de las ganancias, se construyera la iglesia. Es una cosa bastante interesante. Incluso hay un paraje aquí en la Malintzin, en la Matlalcueyet, donde se llama Las Tres Cruces, y la tradición oral dice que Bartolomé el Ayotzin, junto con Diego Martín Sontlima, Chichimecateutle de San Pedro Tlalcuapan, y el señor de San Francisco Tetlanocan, de apellido Cuatianquis, fueron quienes delimitaron sus territorios. Como signo de ello pusieron ahí un monumento. Es un lugar muy interesante porque pues uno va caminando en el bosque, de pronto se encuentra con ese monumento, y es muy interesante. Son de las cosas que la comunidad preserva, y pues gracias a eso esta comunidad tiene tradición, tiene historia. Y así podríamos decir de, por ejemplo, esta piedra que encontramos aquí, donde narra precisamente los orígenes de la historia de esta comunidad, donde dice que en 1380 pues se funda Cuauhxmatla. Después dice que la fecha que se conmemora como la fundación oficial es el 20 de marzo de 1528. Sus fundadores son Bartolomé el Ayotzin y su hijo Melchor. Entonces son datos muy interesantes que la comunidad de Chautempan, y no solamente el municipio, sino también es una historia importante que se debe de decir a nivel general, pues que la gente venga a este municipio, que conozca, que camine en este pueblo histórico muy importante. Y pues, ¿qué más podemos decir de San Bartolomé Cuauhxmatla? Es un pueblo pacífico, progresista, es un pueblo libre,
ha tenido problemas como todos los pueblos de este mundo, precisamente por los territorios. Sin embargo, pues hasta la fecha vive en paz. En su momento tuvo problemas territoriales con el municipio de Contra de Juan, pero eso ya tuvo solución en su momento. Actualmente es una comunidad, pues como todos los pueblos, sí tiene sus problemas, pero es una comunidad de gente muy noble, gente progresista, gente que quiere a su pueblo, gente que aporta, gente altruista, gente que quiere al prójimo. Y bueno, pues como siempre ha sido un honor, un gusto presentarles esta cápsula histórica bastante importante de San Bartolomé Cuauhxmatla, que es el pueblo que prácticamente de donde tuvo su origen el municipio de Chautempan, y nos da bastante gusto compartir esto porque se debe de conocer no solamente en Chautempan, sino también en las universidades. Esto debe de provocar el interés, la curiosidad por venir a visitar Cuauhxmatla, caminar en sus barrancas, caminar y visitar el bosque, el paraje de las Tres Cruces, donde se juntaron esos tres señores que acabo de mencionar. En fin, Cuauhxmatla paso a paso es un lugar histórico. Pues como siempre, su amigo Sixto Ipatzi Pérez, cronista municipal de Chautempan, muy buenos días.